quiero hablar un poco acerca de los sueños de Dios. Los sueños de Dios. Y quiero abrir en un pasaje que muchos utilizan de una forma un poco equivocada, porque este pasaje lo utilizan para estimular que Dios va a cumplir tus sueños. Y este pasaje no dice eso, pero mucha gente utiliza este pasaje para expresar eso, que Dios va a cumplir tus sueños, y no es así. Ok, en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo. Nota eso. Dios tiene pensamientos. Dios tiene deseos. Dios tiene propósitos. Dios tiene sueños. Dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por la última expresión es que mucha gente usa este versículo para decir que Dios va a cumplir tus sueños. En ninguna parte de la Biblia, en ningún pasaje de la Biblia, yo encuentro literal que Dios va a cumplir nuestros sueños. El día de hoy muchos hablan de la forma de cómo alcanzar tus sueños, tus metas, tus propósitos. Para mí eso es un mensaje de superación personal, pero son mensajes mediocres, puesto que la Biblia no habla tal cosa como alcanzar nuestros sueños personales. La Biblia no habla de eso. Sin embargo, lo que sí puedo ver en la Biblia es que podemos alcanzar los sueños de Dios. Y muchos piensan que los sueños que José tuvo cuando soñó 12 espigas que se doblaban delante de él, y luego 12 estrellas y el sol y la luna que se postraban delante de él, piensan que está hablando de los sueños de José, y eso es una mentira. No eran los sueños de José, era lo que Dios le estaba revelando a José que Dios iba a hacer para él. Entonces no eran los sueños de José, sino los sueños de Dios, los propósitos de Dios. Entendemos por sueños de Dios propósitos de Dios. Entendemos por sueños de Dios planes de Dios, pensamientos de Dios. Dios tiene sueños, y podemos ver que entonces podemos ver que los sueños de Dios son propósitos, es su voluntad, son sus planes. Y dentro de la Biblia entonces sí habla de los sueños de Dios, de los anhelos que tiene Dios, de los planes que tiene Dios. Dios tiene planes, Dios tiene sueños, Dios tiene propósitos, Dios tiene una voluntad. Por ejemplo, en el Salmo 138, versículo 8, Salmo 138, versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Fíjate bien, su propósito, el propósito de Él, no el mío, no mi sueño, no mi anhelo, no lo que yo quiera. Dios va a cumplir su propósito, lo que Él tiene en mente, el sueño de Él, su plan de Él, su propósito de Él. Él lo va a cumplir en mí, dice este salmo. Jehová cumplirá su propósito en mí.
Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué privilegio. Cuando yo veo este versículo, yo digo, qué privilegio que Dios nos da a los seres humanos de incluirnos en sus sueños, en sus propósitos. Qué privilegio. Nosotros siendo mortales, Dios dice, tengo propósitos y quiero cumplirlos en tu vida. Mis propósitos, mis sueños, quiero cumplirlos en tu vida. Qué privilegio Dios nos da. En Efesios 1:11, Efesios capítulo 1, versículo 11, Dios habla de cómo Él nos preparó desde antes de todo. Efesios 1:11 dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a ¿qué dice ahí? A su propósito, ¿verdad? Al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El propósito de Él, no mi propósito, no mi sueño. Por lo menos hoy quiero desbaratar en nuestra mente esa idea vaga, mediocre, y ahora voy a explicar por qué mediocre. Vaga y mediocre de que Dios va a cumplir nuestros sueños. Quiero desbaratar eso. No se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Se trata de Él. Se trata de lo que Él quiere. Se trata de alcanzar su voluntad. Se trata de enfocarnos en su voluntad. Entonces no son mis sueños, no son mis metas, no son mis anhelos. Se trata de Él. Y dice este versículo que Él nos da herencia. Aquí está otra vez. Qué privilegio, qué dicha que Él nos incluya en su propósito. Qué privilegio. ¿Alguien puede decir gloria a Dios hoy? Qué privilegio que Dios nos meta a su propósito. Dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Antes de que Dios creara el cielo, la tierra, el universo, todo lo que existe antes de esto, Dios en su mente, en su corazón, ya tenía planes, ya tenía sueños, antes de que Él creara el cielo y la tierra. Incluso en Primera de Pedro 1 dice, el cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo. ¿Por qué fue inmolado antes de la creación del mundo? Porque en la mente de Dios, en la voluntad de Dios, Él había predestinado a Jesús como un cordero que iba a morir por la humanidad. Pero dice antes del mundo, quiere decir que en su mente ya estaba la humanidad. En su propósito estábamos nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Qué privilegio en verdad, que el Dios eterno, el Dios del cielo, haya pensado en nosotros, meternos a su propósito antes de que el mundo existiera. Él sabía cuándo íbamos a nacer, dónde íbamos a nacer, en qué familia íbamos a nacer, en qué condiciones íbamos a nacer. Él sabía todo esto. Y antes de todo, Él pensó en nosotros. Él dijo, fulano va a nacer en esta familia, en esta condición, y me va a conocer y los voy a alcanzar y yo los voy a meter a mi propósito, a mi sueño, a mi plan. Entonces no se trata de mis sueños, no se trata de lo que yo quiero. Yo tengo dos opciones en la vida. Escuchen esto, tengo dos opciones en la vida. Solo tengo dos opciones.
O me meto al plan de Dios, al sueño de Dios, o alcanzo mi propio sueño en mi vida. Mi sueño, si yo preguntara a cada uno de los que están aquí y cada uno de los que nos miren la transmisión, si yo preguntara, ¿cuáles son tus sueños en la vida? Y si ustedes pudieran contestarme, pues mi sueño es, por ejemplo, el de muchas mujeres es casarse, tener hijos, tener una casa, tener una estabilidad económica. Para muchas mujeres es su sueño. Para muchos hombres es tener una familia, tener hijos, darles educación, tener por quién luchar, tener por quién pelear en la vida. Para muchos ese es su sueño. Los panteones, los cementerios están llenos de gente que no es reconocida, porque se enfocan en sus propios sueños, en sus propias metas. Si nosotros decidiéramos cambiar e irnos al otro camino, porque dije tengo dos opciones. La primera opción es alcanzar mis sueños, alcanzar mis metas. La opción número 2, y que sería la más importante, sería meterme al sueño de Dios, meterme al propósito de Dios. En su corazón ya estábamos, pero yo tengo dos opciones. Yo decido, ¿me meto al sueño de Dios o sigo mi propio sueño? Es mi decisión, es tu decisión. Lo que sí puedo decirles, bueno, ahora lo voy a decir más adelantito. Vamos al Salmo 139. Por favor, sígame ahí. Salmo 139. Versículo 16 y 17. Que últimamente he estado tocando estos dos versículos. Salmo 139, versículo 16 y 17. Quiero leer desde el versículo 13, del versículo 13, dice el versículo 13 hasta el 17. Salmo 139, 13 al 17, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me creaste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo siguiente dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto, el oculto es el vientre de mi madre, fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16, pongan atención, dice ahí: mi embrión, o sea, cuando yo era un embrión, cuando tú eras un embrión, dice, vieron tus ojos. ¡Qué privilegio! Haber visto los ojos de Dios. Usted dirá, ni me acuerdo. Pues yo tampoco, pero la Biblia dice que cuando estábamos en el vientre y éramos un embrión, vimos los ojos de Dios. ¿Cómo son sus ojos? No sé, no lo recuerdo. Pero de que lo vimos, lo vimos. Vimos sus ojos. Y dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, digan fuerte conmigo, en tu libro, significa que Dios escribió un libro para cada embrión, un libro para cada vida. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, todo lo que íbamos a vivir en la vida estaba escrito en ese libro. Dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Primero, tuve que haber sido un embrión, tuve que haber crecido, tuve que haber nacido, y a medida que voy creciendo en la vida, entonces Dios creó todas las cosas que hemos vivido, sin faltar una de ellas. Todo lo que hemos vivido estaba en ese libro. Hay un propósito, hay un plan,
hay un destino escrito para nosotros. ¿Sí me oyeron, verdad? Lo voy a decir otra vez. Hay un propósito, hay un plan, hay un destino de Dios, un sueño de Dios escrito para cada uno de nosotros. Mucha gente dice, no, eso del destino, cada quien forma su propio destino. Eso es lo que la gente cree. Pero la Biblia dice otra cosa en ese versículo. Dice, en tu libro estaban todas esas cosas. Todo lo que yo iba a vivir está ya en ese libro, está en ese libro. ¿Por qué Dios se atrevió a escribir ese libro? Porque Él es omnisciente y todo lo sabe. Él sabe el mañana, Él sabe el futuro, Él sabe lo que voy a decidir mañana. Él sabe si yo decido darle la espalda o seguir caminando con Él. Él sabe mi mala decisión de mañana o mi buena decisión del mañana. Él todo lo sabe, todo lo sabe, todo. Entonces, en su omnisciencia, Él se atrevió a escribir un libro. Y ese libro tiene mi nombre, Hugo Reséndiz. Y en ese libro dice, a tal edad Él me va a conocer. En ese libro dice, a tal edad lo voy a bautizar en el Espíritu Santo. A tal edad lo voy a llamar a que sea mi siervo. A tal edad lo voy a llevar a las naciones. A tal edad se va a casar. A tal edad va a tener estas hijas. A tal edad va a tener estos nietos. A tal edad va a hacer estos logros. Y Dios escribió todo en ese libro. Dice, en tu libro estaban escritas todas esas cosas. Y no es porque Dios se lo estuviera inventando, simplemente Él en su omnisciencia ya sabe el mañana. Él ya sabe el mañana. Ahora, Él tuvo un sueño. Él dijo, voy a crear a este muchacho y cuando yo lo cree, lo forme, tengo un plan, lo quiero usar de esta manera, lo quiero levantar de esta manera, lo voy a ungir, lo voy a llenar, lo voy a saturar, voy a hacer con él esto, voy a hacer con él esto otro. Entonces Él me metió a su propósito. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Él te quiere poner en su propósito. Él te quiere poner en sus sueños. Alguien diga, gloria a Dios. Él quiere meternos en sus sueños. Quiere hacernos partícipe de lo que Él ha soñado. Ahora, es un sueño personal para una persona, pero ese sueño personal abarca el tocar la vida de muchas otras personas. Versículo 17 dice, estamos en el Salmo 139, 17. Dice, cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Déjeme decirle algo. En sus sueños, en los sueños de Dios, en los propósitos de Dios, nosotros somos bendecidos. Lo voy a decir otra vez. En los sueños de Dios, en los propósitos de Dios, nosotros somos bendecidos. Por favor, los que estamos aquí, digamos, en los sueños de Dios, yo soy bendecido. O sea, yo decido meterme al sueño de Dios y caminar en ese sueño, y en ese sueño renuncio a mis sueños, renuncio a mis propósitos, renuncio a mi voluntad, me someto a la voluntad de Dios, me someto a los sueños de Dios. Al mismo tiempo yo soy bendecido. Esto es lo que quiere decir Jeremías capítulo 29 versículo 11. Jeremías 29, 11. Eso es exactamente lo que quiere decir, porque yo sé los pensamientos que tengo. Yo sé. Ese yo sé significa yo tengo control. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Por qué vivo esto? Dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo. ¿Por qué me sucedió esto? Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo.
Y muchas veces es Dios mismo, escúcheme esto, muchas veces es Dios mismo que nos empuja a las luchas. Muchas veces es Dios mismo que nos empuja a las pruebas, a las necesidades. Dios nos empuja a las luchas. Dios nos empuja a los desiertos. Ay, pero es que yo creí que en Dios todo iba a ser bien bonito. No, yo quiero que entiendas que las luchas, las pruebas, las necesidades, lo que van a hacer es darme a mí formación para que yo me encamine a los sueños, al propósito de Dios. Ahora, ¿cómo termina el versículo? Diciendo, para dar el fin que tú esperas. ¿A qué se refiere? Que en medio de esta lucha, en medio de lo que yo viva, yo soy bendecido. Yo voy a ser bendecido. Si decido meterme al sueño de Dios y camino en el propósito de Dios y camino en el sueño de Dios, yo voy a ser bendecido. Eso es lo que quiere decir. Ahora déjeme decir esto, escúcheme. Por eso hace rato usé 2 veces la palabra mediocre. ¿Es mediocre o son mediocres nuestros sueños? ¿Por qué? Escúcheme. Comparado a los sueños de Dios, ¿cuáles son más grandes? ¿Mis sueños o los sueños de Dios? Vamos a verlo, ¿no? Isaías 55, versículo 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos, ¿qué dice? No son que, si están aquí, ¿verdad? Los que están aquí, o están allá en su casa y están aquí físicamente. Dice, porque mis pensamientos, ¿qué dice? No son vuestros pensamientos. O sea, yo tengo una forma de pensar humana. Y si yo me aferro a mi sueño humano, a mi propósito humano, Dios dice, no, tú tienes una forma de pensar muy diferente a la que yo pienso. Dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Ahora vea la diferencia, versículo 9, vámonos al 9, dice, como son más altos los cielos que la tierra, ¿qué dice? Así son ¿qué? Mis caminos más altos que tus caminos. Fíjese lo que estamos viendo. Dios dice, mis caminos son más altos, más grandes que tus caminos. Y termina diciendo, y mis pensamientos son más altos, más grandes que tus pensamientos. ¿Sí entendimos eso? ¿Cómo son los sueños de Dios comparados a mis sueños? A ver, si yo le dijera a cada uno de los que estamos aquí, en un minuto escriba cuáles son los sueños en su vida. ¿Cuáles son sus sueños en su vida? ¿Qué escribirían? Alguien que levante la mano y me diga, pues solo uno, no muchos, un sueño. ¿Alguien se anima a decirme un sueño en su vida o no? ¿No? ¿No? ¿O ni sueños tienen? Uno, nada más un sueño que tenga en la vida. ¿Nadie? Ay, Dios. Bueno, dime uno. Nada más un sueño, no todos, nada más uno. Tener un grande terreno. ¿Cómo de cuánto más o menos? ¿Tienes cuántos hijos? ¿Tienes cuántos hijos? 4. Hay 2,000 metros ahí. O sea, quieres repartirles 500 metros a cada uno. Y Dios dice, no. Tus pensamientos se quedan cortos a mis pensamientos. Tus caminos se quedan cortos a mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos, así son mis caminos. Por eso dije, mis sueños humanos
Mis sueños humanos ante los sueños de Dios son mediocres, son cortos. Por ejemplo, antes de conocer a Jesús, yo soñaba con hacer mucho dinero, porque yo siempre en mi corazón tuve el deseo de ayudar a mi mamá. Eso era uno de mis sueños. Y yo decía, cuando yo tenga mucho dinero, yo le voy a comprar su casa a mi mamá. Cuando yo tenga mucho dinero, mi mamá, y mi mamá, y mi mamá. Y yo pensaba en mi mamá. Y Dios viene y me dice, estás soñando muy bajo, andas volando muy bajo. Yo tengo otros planes, tengo otros sueños para ti. Entonces me hace ver que mis sueños ante los sueños de Él son mediocres. Hola. Leamos ese versículo, por favor, todos juntos. Lo tenemos aquí en las pantallas. Fuerte, por favor. 2, 3. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A lo mejor hay alguien que está soñando con ser millonario y Dios dice, sigues volando bajo, porque tus sueños no se comparan a mis sueños. Segundo, Él tiene cosas tan grandes, tan grandes, tan grandes, que nunca hemos visto, que nunca hemos oído, que nunca nuestro corazón las ha palpado. 1 Corintios 2:9. Él tiene estas cosas tan grandes que nunca las hemos oído. Él tiene cosas tan grandes que nunca las hemos visto. Él tiene cosas tan grandes que nunca nuestro corazón las ha palpado. 2 Corintios 2:9. 2 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ¿qué? Que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre. ¿Qué dice ahí? Son las cosas que Dios ¿qué? Ha preparado para quienes, para los que le aman. Entonces, lo que Dios preparó es más grande que lo que nosotros humanamente deseamos en la vida. Es más grande que eso. Es mucho, mucho más grande que eso. Y no abarca solo la parte espiritual. No abarca solamente la parte espiritual. Abarca todas las áreas. Podemos seguir viviendo mediocremente en nuestros sueños o nos alineamos a los sueños o a los propósitos de Dios. ¿Cómo pudiéramos participar en los sueños de Dios? Déjenme decirles nada más 3 cosas y con esto acabo. ¿Cómo podemos participar en los sueños de Dios? Número 1, nos rendimos a su voluntad. Para participar de sus sueños, número 1, tengo que rendirme a su voluntad. Jesús es el ejemplo de cómo se rindió a la voluntad del Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 33 y 34. Juan 4, 33 y 34. Dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Versículo 34, Jesús les dijo, vea lo que les dice, mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió. ¿Qué comía Jesús? La voluntad del Padre. Dice, y que acabe su obra. ¿A qué se enfocó entonces Jesús en esta vida? A hacer la voluntad del Padre. El Padre lo envió para dar su vida por la humanidad.
Y un día Pedro dijo: ay, Señor, no vayas a la cruz, pobrecito de ti. Y Jesús se levantó y dijo: apártate de mí, Satanás, me eres un estorbo. Porque Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre. En Juan capítulo 6, lo pueden leer en sus casas. En Juan capítulo 6 dice que el Señor había alimentado a una gran multitud con 5 panes, con 5 peces y 2 panes. Y dice que al día siguiente vino toda esta gente para hacerlo rey. Y dice que lo cargaron en sus hombros y quisieron hacer de Jesús rey en ese momento. O sea, que él gobernara sobre Israel. De alguna forma Jesús se bajó de los hombros de ellos y se escabulló y dijo: ese no es el plan de Dios para mí, ese no es el sueño de Dios para mí, ese no es la voluntad de Dios para mí. Y Jesús renunció a la fama, Jesús renunció a ser reconocido por los hombres. Y hoy en día Jesús es famoso, hoy en día Jesús es reconocido por los hombres, pero él renunció a eso porque no era su objetivo, no era su plan. Él vino a hacer la voluntad del que lo envió. Se rindió a la voluntad de Dios. Otro hombre que se rindió y que para mí también lo considero ejemplo es Pablo. En Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 10. Filipenses 3, del 4 al 10. Vamos a leer. Miren Pablo maneja aquí como que 2 aspectos. El primer aspecto, su vida fuera de Dios, y luego cuando él conoce a Dios de una forma que se le revela su corazón, y entonces él cambia el sentido de su vida. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, él dice: yo puedo confiar más. Y saca sus títulos personales, saca sus charolas para mostrarle al mundo cuáles habían sido sus metas, sus sueños. Y dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Luego dice: hebreo de hebreos. O sea que Pablo había sido un hombre muy estudiado en la ley. En cuanto a la ley, fariseo. Versículo siguiente: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Se pueden imaginar qué soñaba Pablo con todos estos títulos? Yo pienso que a lo mejor él tiraba a ser un gran sumo sacerdote. En ese tiempo había otro sumo sacerdote, se llamaba Gamaliel, y Pablo había aprendido a los pies de Gamaliel. Y él dijo: uno de mis sueños es que un día yo llegue a ser como este gran sumo sacerdote. Por eso se portaba irreprensible, celoso, hebreo de hebreos, con celo de Dios. Bueno, él tenía un sueño, pero ahora él viene y se encuentra con Jesús, y entonces se da cuenta que el propósito de Dios, el plan de Dios es más grande. Y dice, este versículo 7, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿qué dice? Las he estimado como pérdida. Ya lo perdí, no me interesa. ¿Qué hizo Pablo? Rindió su voluntad. Él dijo: yo perseguía esto, pero esto que yo perseguía ahora lo tengo como pérdida, como basura. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Encontró el tesoro más grande que sus sueños. Versículo siguiente: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y termina diciendo, y lo tengo por, el original griego no dice basura, el original griego dice estiércol, lo tengo por estiércol, para ganar a Cristo. Número 1, ¿cómo me meto a los sueños de Dios? Número 1, rindo mi voluntad. Tú dirás, pero es que pues Dios me creó con libre albedrío. Pues sí, pero ya nos dimos cuenta que nuestra propia voluntad y nuestro libre albedrío lo único que ha hecho es desbaratar nuestras vidas. Es lo que ha logrado. Yo un día decidí hacer lo malo y caminé sobre las cosas malas y me doy cuenta que no me trajo nada. Me trajo desdicha, me trajo dolor, me trajo amargura, complejos, me trajo cosas que no son tan agradables. Entonces mi propia voluntad no me ayuda. Pues mejor me deshago de eso que no me ayuda y rindo mi voluntad a la voluntad de Dios, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Luego, número 2, esto se empieza a poner un poco interesante. ¿Cómo me meto a los sueños de Dios? Debo escuchar latir el corazón de Dios. Debo escuchar cómo late el corazón de Dios. ¿Por qué late el corazón de Dios? Hay una historia de un hombre que se recostaba en el pecho de Jesús. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 21 al 25. Juan 13, del 21 al 25. Ok, ya lo tenemos ahí en las pantallas. Dice así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va ¿a qué? A entregar. Imagínense la escena. Imagínense la escena. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Aparte de que dudaban de quién hablaba, dudaban de sí mismos. ¿Por qué no le preguntas tú? No, tú primero. No, mejor tú. No, tú pregúntale. Y había uno con algo muy diferente en su corazón. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, ¿qué dice? Estaba recostado al lado de Jesús. Imagínense a Jesús recostado ahí en el piso y este discípulo recostado ahí también con él, al lado. Pero no se conformó con eso. Versículo siguiente: a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Ajá. Él entonces, recostado, ¿qué dice ahora? ¿Cerca de qué? Del pecho de Jesús. Primero había dicho que estaba recostado a su lado y ahora dice que estaba recostado cerca del pecho. Quizás ahora la cabeza de este hombre ya estaba en el hombro y estaba ahí escuchando el latir del corazón de Jesús. Y le dijo: Señor, ¿quién es? ¿Quién es? Y Jesús se lo revela. ¿Qué quiere decir esto? Escuchar latir el corazón de Dios significa que estoy cerca de su corazón. Significa que hay intimidad con Él. Paso tiempo con Él. Escuchar latir el corazón de Jesús significa pasar tiempo con Jesús. ¿Cómo conozco los sueños de Dios? Debo pasar tiempo con Dios. Primero, rindo mi voluntad. Segundo, paso tiempo con Dios. Paso tiempo en su presencia. Debemos pasar tiempo en su presencia.
Y los que se recuestan en su pecho y logran escuchar su corazón, a ellos se les revela los sueños de Dios, los propósitos de Dios. Y tercero, finalmente, primero, me rindo a su voluntad. Segundo, escucho latir su corazón al estar en la intimidad con Él. Y una vez que ya escuché cuáles son sus sueños para mi vida, entonces debo obedecer. Porque si no obedezco lo que Él me está revelando, ¿de qué sirve que me lo revele? No sirve. No sirve. Muchas veces, muchas veces, yo he tenido el deseo de poner una empresa, un negocio, algo grande. Muchas veces. Y soy experto en fracasar. ¿Por qué? Porque no es el sueño de Dios para mi vida. Estos días estaba reafirmando en mi corazón, ¿a qué me llamó Dios? ¿A qué me llamó? ¿Para qué fui llamado? ¿Para qué me creó? Una de las cosas por las que Él me creó es para pasar tiempo con Él. Número uno, estoy hablando de mí. Estos son los sueños de Dios. Yo me imagino que cuando Dios me creó, Él dijo, yo quiero escuchar su voz de Él. Quiero que Él me haga oír su voz constantemente, una y otra vez, una y otra vez. Y eso es mi deleite, esa es mi pasión. Otra cosa que arde en mi corazón muy fuerte, pero muy fuerte, es predicar la palabra a los que no tienen salvación. Está fuerte, quema en mi corazón. Estos días se ha encendido más esta pasión. Está ardiendo en mi corazón que la gente conozca a Jesús. Bueno, llegué a la conclusión de algo. No podemos esperar a que se declare que la pandemia se acabó para hacer la obra de evangelismo. No podemos esperar. Algunos dicen que más o menos esto se va a componer, medio a componer, como por enero, febrero del próximo año. Algunos dicen eso, no lo sé. Pero no podemos esperar hasta enero o febrero para predicar el evangelio a los perdidos. Estamos hablando de todo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 5 meses. Y no abrir la boca y no predicar la palabra en 5 meses, pues está bien complicado eso. Está muy complicado, no podemos hacer eso. Entonces en mi corazón arde y estoy buscando maneras. ¿Cómo puedo hacer para que en medio de esta crisis podamos predicar el evangelio a los que no conocen a Jesús? Porque para eso yo fui creado. Para eso Dios me puso aquí como su ministro, como su pastor. Para eso me levantó, para eso me ungió, para hacer esas cosas. Y algo que arde profundo en mi corazón es que podamos traer la gloria de Dios a la tierra. 3 cosas que no me cabe ni la menor pizca de duda para las que Dios me creó. Me creó para que yo pase tiempo con Él. Me creó para que yo anuncie las buenas nuevas de salvación. Y me creó para que sea un canal por donde Él pueda traer su gloria a la tierra. Para eso me creó. Ahora, con esto acabo. Lo poco que yo he podido experimentar de los sueños de Dios en mi caminar ha sido algo deleitoso, delicioso, que yo he experimentado. No lo cambio por nada, ni por las muchas riquezas. Yo cambiaría lo que yo he experimentado de su toque, de su presencia, de ver el respaldo, de ir, de anunciar. Aparte de que yo soy bendecido, aparte de que yo tengo su respaldo,
he tenido el gozo, el deleite de experimentarlo. Y eso me hace querer tenerlo más. Eso me hace. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, porque para eso fui creado. Yo renuncié a mis sueños cuando Dios me llamó a servirle. Yo tenía muchos deseos de hacer mucho dinero, mucho dinero. Vi una puerta y me iba a colar por ahí para alcanzar esas metas mías, pero justo fue cuando Dios me llamó a servirle, justo. Y me vi entre, voy a hacer dinero o sirvo a Dios. Me vi en esa postura. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me voy a hacer dinero o sirvo a Jesús? Y entonces abrí mis ojos y decidí servir a Jesús. Y aquí estoy. Aquí estoy. He tenido oportunidades humanas, aún dentro del ministerio han sido oportunidades humanas para tener posiciones diferentes a las que hoy tengo, pero sé que no es el sueño de Dios para mi vida. No es el sueño de Dios. Entonces, no se trata de mí. No se trata de mis sueños. No existe en la Biblia algo que respalde y que diga que Dios va a cumplir mis sueños. No existe en la Biblia. No existe. Yo debo alinearme a los sueños de Dios. Yo debo meterme a los sueños de Dios. Y si no hemos experimentado cosas grandes, es porque no nos hemos rendido a sus sueños. Y ahí medio vamos poquiteando hasta las bendiciones, pellizcando bendiciones, pellizcando bendiciones. No es lo que estamos viviendo, no es lo que Él planeó para nosotros. No es. Hay cosas mayores. Ponte en tus pies.